Hoy aprenderemos sobre el sarcasmo, la parodia y el tono burlesco en la poesía satírica, para denunciar y presentar de forma jocosa un hecho o situación a través de este maravilloso subgénero literario. El sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, es decir, dar a entender lo contrario de lo que se expresa. En esta se critica de manera ofensiva o despectiva, pues encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. Cumple la función de criticar o censurar algo o a alguien, dotando de la expresión de un tono burlesco. ¿Quieres saber cómo identificar el sarcasmo? ¡Vamos, acompáñame! Existen unas señales o indicios que nos ayudan a detectar el sarcasmo, como el tono de voz, pero cuando se hace por escrito es un poco más difícil, ya que carece de sonido verbal. Ahora bien, ¿cómo detectarlo en un texto? Pues, por lo regular, cuando alguien escribe con sarcasmo, utiliza palabras claves añadiendo varias letras a la palabra común, donde se evidencia la prolongación silábica de esta. Por ejemplo, la palabra cierto, de manera sarcástica sería cierto. La palabra está bien entonces, de forma sarcástica, ¿se escucharía? Está bien entonces. La palabra disculpa, en manera sarcástica, ¿se escucharía? Disculpa. Otro indicador de sarcasmo en el texto es el uso de palabras más intensas que la común, para indicar una hipérbole o exageración. Por ejemplo, en vez de decir, la temperatura ha sido buena hoy, podría escribir, la temperatura ha estado fantástica, debido a que fantástico es un adjetivo más intenso. Su uso indicaría sarcasmo. Finalmente, examine el contexto para descifrar las palabras que indiquen sarcasmo. Para practicar lo aprendido, haremos el siguiente ejercicio. ¿Están listos? Ok. Encuentra la figura del sarcasmo en algunas de estas expresiones. Un chico está intentando cortejar a una chica y le pregunta: Hola, bonita, ¿de qué signo eres? A lo cual le responde la chica: de negación. ¿Cuál es la expresión sarcástica? De negación. Otro ejemplo. Una señora le pregunta a una amiga: ¿viste la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público con el caso Coral? A lo que ésta le responde: sí, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En este caso, ¿dónde está el sarcasmo? La respuesta completa es sarcástica. Llegó el momento de hablar de la parodia. Veamos de qué se trata. La parodia se trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Por lo general, se apega a la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. Un dato muy interesante es que las parodias surgieron en la antigua literatura griega, con poemas que imitaban de forma irrespetuosa los contenidos o las formas de otros poemas. Los romanos también desarrollaban parodias como imitaciones de estilo humorístico, al igual que la literatura francesa neoclásica. En la poesía satírico-burlesca del siglo de oro español, la parodia tiende a crear antimodelos a todos los niveles, con diferentes blancos y finalidades. Se parodian los romances viejos y sus protagonistas, las fábulas mitológicas, la poesía y el estilo culterano, los textos sagrados y las oraciones religiosas, siguiendo una tradición muy arraigada desde la Edad Media. Por lo general, a nivel de contenido, la parodia reelabora el texto base a través de un sistema de degradaciones.
A nivel estilístico, la parodia juega con la ruptura del lenguaje lírico, destrucción del tono y el uso de vulgarismos, metáforas degradantes o juegos de palabras. Llegó el momento de hablar del tono burlesco en la poesía satírica. Veamos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a burlesco como un adjetivo festivo, jocoso, sin formalidad, que implica burla o chanza. Y es que cuando hablamos de poesía satírica, burlesca, nos referimos a un tipo de literatura donde predomina un componente crítico y un componente humorístico, como rasgos comunes a ambas. Pero la poesía satírica tiene una raíz moral, mientras que la burlesca presenta una actitud inconformista del autor y un cierto regusto por envilecer la realidad. En España, a principios del siglo XVII, empiezan a circular varias obras que llevan la etiqueta burlescas, sobre todo comedias y poemas. El término burlesco casi seguramente vino de Italia, donde se empleaba por lo menos desde el siglo XVI. Su mayor difusión se debe al florecimiento de la poesía de Francesco Berni, de 1497 o 1498 hasta el 1535, y de sus seguidores, los bernescos. Lo más habitual es que llevaran en su título el adjetivo placevole o burlesco, que en Italia terminó por asociarse normalmente con este tipo de poemas. Berni aparece como la cabeza de un gran grupo compacto de poetas que se califican a sí mismos de burlescos y bernescos. Veamos algunas de las características de la poesía burlesca. La poesía burlesca se caracteriza fundamentalmente por el contenido jocoso, la desmitificación y la parodia de los códigos altos, poesía petrarquista, épica, encomiástica, el estilo bajo y frecuentemente vulgar. La poesía satírica y la burlesca comparten también algunos rasgos estilísticos semejantes. Sin embargo, existen diferencias básicas entre poesía burlesca y satírica, que residen en sus finalidades y en su estilo. El objetivo principal de la sátira es la moralización, que se puede obtener por medio de la risa. La poesía burlesca, en cambio, busca sobre todo causar la risa a través del juego verbal ingenioso. Evidentemente, entre sus contenidos puede tener larga cabida la moralización, pero será casi siempre un elemento secundario con respecto a su meta final. La poesía burlesca, además, se fundamenta en unos presupuestos estilísticos diferentes a los de la sátira. No busca la representación de lo cotidiano y lo humilde, basándose en el ideal horaciano de aura mediocritas. Más bien se fundamenta en el uso de la deformación de hipérbole del objeto retratado. Es decir, haciendo uso de una exageración extrema del objeto real. Por tanto, la importancia de la hipérbole y de la metáfora es mucho mayor que en la sátira. Dentro de las mejores representaciones de la lírica burlesca están los sonetos de Quevedo y Góngora, durante el combate literario que se produce entre ellos. ¿Recuerdan los textos que leímos en las clases anteriores? Acompáñame a leerlos de nuevo para que identifiquemos algunas de esas características. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una alquitira medio viva, érase un pez espada mal barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito. Frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Francisco de Quevedo. A don Francisco de Quevedo. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía,
que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belafonte cada día, sobre suecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego. No habiéndolo mirado vuestros ojos, prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. Luis de Góngora. ¿Pudiste identificar las características antes mencionadas? En el primer soneto, Quevedo se burla de la nariz de Góngora, por lo que Góngora le responde burlándose de los pies zambos de Quevedo y también se burla de sus gafas. Con este tema de la burla concluimos la clase de hoy, pero como siempre, antes de despedirnos formalmente, revisemos brevemente lo aprendido. Hemos aprendido que el sarcasmo es una figura retórica que consiste en una ironía, es decir, dar a entender lo contrario de lo que se expresa. En esta se critica de manera ofensiva o despectiva, pues encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. Cumple la función de criticar o censurar algo o alguien, dotando la expresión de un tono burlesco. También comprendimos que la parodia, por su parte, trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona. Por lo general, se apega a la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. Observamos que la ironía y el sarcasmo se diferencian fundamentalmente en la intención. Mientras que una ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, un sarcasmo no es más que un comentario o burla punzante o hiriente. Por último, vimos la poesía satírico-burlesca. Es un tipo de literatura donde predomina un componente crítico y un componente humorístico. Como rasgos comunes a ambas, la poesía satírica tiene una raíz moral, mientras que la burlesca presenta una actitud inconformista del autor con la realidad. Ahora sí llegamos al final. Les acompañó su docente de lengua española. Muchas gracias por su atención. Bendiciones infinitas. Bye bye. Hasta la próxima.